Atención, ¿ha caído el presidente Nicolás Maduro? Sí, el poderoso mandatario venezolano finalmente cayó de su trono y ahora todos se preguntan si fue la caída de Maduro un juicio de Dios o solo un capricho político de Donald Trump. Esta pregunta arde en el corazón de millones. ¿La caída de Maduro es el juicio de Dios? Unos lo celebran como la justicia divina, otros lo ven como sospecha, como obra de la ambición de un hombre. Hoy vamos a hablar y examinar este momento histórico a la luz de la Biblia y con discernimiento espiritual. Prepárate, porque esto no será una reflexión cómoda. Será directa, será honesta, pero necesaria para la iglesia en esta hora. Tenemos que hablar ahora mismo de lo que yo llamo el momento de Nabucodonosor. La Biblia nos cuenta en Daniel capítulo 4 la historia de un rey orgulloso llamado Nabucodonosor, un emperador de Babilonia. Este rey caminaba por su palacio jactándose de: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? En ese mismo instante, Dios lo humilló. Nabucodonosor perdió la razón, vivió como un animal, comiendo hierba y durmiendo a la intemperie. Fue derribado de su trono por Dios hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Ese suceso dramático es lo que hoy llamamos un momento Nabucodonosor, un instante decisivo de juicio y humillación divina contra la soberbia humana. Ahora, muchos ven un paralelo entre Nabucodonosor y Nicolás Maduro, un gobernante que por años se endureció, persiguió a su pueblo y desafió la comunidad internacional. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí va la espada de Miraflores. ¿Acaso Dios le dio a Maduro su propio momento, Nabucodonosor, permitiendo que de la noche a la mañana cayera por su orgullo y opresión? Daniel 2:21 nos recuerda algo fundamental sobre Dios y los gobernantes. Dicen las escrituras que Dios muda los tiempos y las edades. En otras palabras, Dios tiene la última palabra sobre quién se sienta en su trono. Ningún rey, ningún presidente, por más poderoso que parezca, está fuera del alcance de la mano de Dios. Cuando vemos a Maduro fuera del poder, posado y enfrentando la justicia, es inevitable pensar en eso. Esto podría ser un acto soberano de Dios, quitando a un rey, de su supuesto rey, o un acto de justicia divina, dando un respiro a un pueblo sufriente. Un juicio contra la soberbia, como lo fue al rey Nabucodonosor. Pero esperen, ¿es realmente esto así de simple? Por eso tenemos que hacer una pregunta: si esto es juicio de Dios o capricho de Donald Trump. Pienso que el tema se pone incómodo, pero es importante, porque mientras muchos creyentes claman: gloria a Dios, cayó el dictador, Dios hizo justicia, otros responden: momento, esto no fue un rayo del cielo, fue una operación política y militar simplemente orquestada por los intereses de Donald Trump. Recordemos los hechos en lo natural. El presidente Donald Trump llevaba años obsesionado con la salida de Maduro. Impuso sanciones feroces, reconoció a un presidente interino, ejerció presión internacional, incluso en su regreso al poder a Estados Unidos, con determinación de acabar con el régimen de Maduro. Finalmente autorizó una operación audaz, fuerzas especiales entrando sigilosamente en bases militares, las bombardeó, y en esa madrugada de enero 3 capturaron de manera sorprendente a Maduro y a su círculo cercano. Una jugada definitivamente de altos riesgos. Algunos la llaman capricho de Trump, como si fuera el antojo personal de un líder que quiso ser el héroe que derribó a un tirano socialista de Venezuela. Entonces, ¿qué fue esto realmente? ¿Fue Dios usando a Trump
como un instrumento de juicio, como un circo moderno, o fue simplemente la voluntad humana y política de Trump imponiéndose en la región? La respuesta podría incomodar a ambos bandos. Fue ambas cosas y a la vez requiere cautela espiritual. La Biblia nos muestra ejemplos de Dios usando gobernantes paganos para su propósito. Piensa en Ciro, rey de Persia, liberando a Israel. Dios puede usar a quien Él quiera, incluso a un presidente estadounidense con ego y con agenda propia para cumplir sus planes. Si la caída de Maduro trajo alivio a un pueblo oprimido, no hay duda de que en eso vemos misericordia de Dios respondiendo a años de clamor de millones de venezolanos. Gente de fe oró incansablemente por un cambio, por libertad, por un milagro. ¿No habría de escuchar Dios estos clamores? Claro que sí, pero atención, que Dios permita o use una acción no significa que aplauda todo sobre esa acción. Aquí entra lo que necesitamos los cristianos de hoy día, que es el discernimiento. ¿Fue correcto como sucedió? ¿Hubo un precio moral o humanitario? ¿Qué intenciones había detrás de esto? Estos son cuestionamientos que no anulan la soberanía de Dios, pero nos impiden dar aprobación ciega a todo lo que hacen nuestros políticos, aun si estos son tus políticos favoritos. Algunos cristianos caen en la trampa de pensar en blanco y negro. Si Dios quitó a Maduro, entonces Trump es el ungido intocable y todo lo que hizo está justificado. No, hermanos, cuidado. Dios sigue siendo Dios y Trump sigue siendo un hombre falible. Puede haber mezcla de motivos. Tal vez Dios ejecutó juicio y al mismo tiempo Trump actuó por sus intereses políticos. En la historia bíblica, Dios incluso usó imperios violentos para corregir a su propio pueblo, pero luego juzgó la soberbia y la violencia de esos mismos imperios. Así que, ¿juicio de Dios o capricho de Trump? Tal vez es un poco de las dos. Dios moviendo las piezas y Trump creyendo moverlas por sí mismo. Como creyentes debemos reconocer la mano de Dios sin confundirla con la mano del hombre. No idolatrar ningún líder humano, por muy instrumental que haya sido en la respuesta a nuestras oraciones. Y eso nos lleva a un punto crucial: el peligro de politizar en exceso lo espiritual. Y tengo que hablar claro, iglesia. Muchos de nosotros hemos estado politizando en exceso lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que mezclamos nuestra lealtad a Dios con lealtades partidistas o ideologías humanas hasta el punto de confundir el reino de Dios con un proyecto político terrenal. Por ejemplo, hay cristianos que prácticamente equiparan ser buen creyente con ser de tal o cual partido o apoyar a tal o cual presidente. Si alguien derriba a un malo en el escenario mundial, automáticamente entonces asumimos es instrumento de Dios. Amén. Barra libre a todo lo que esta persona haga. Pero eso es peligrosamente simplista. La palabra de Dios nos llama a ser peregrinos y extranjeros en este mundo, a no poner nuestra esperanza en príncipes ni en hijos de hombres que no nos pueden salvar. Nuestra ciudadanía primaria sigue siendo la del cielo. Cuando politizamos en exceso lo espiritual, terminamos justificando cosas antitéticas porque el fin ahora justifica los medios y el fin es supuestamente Dios. O comenzamos a ver nuestros oponentes políticos como si fueran enemigos espirituales, absolutos, casi como si fueran demonios sin redención, en lugar de verlos como personas necesitadas de la gracia. Por más tiranos que sean, todo el mundo necesita a Dios. Cuidado con ese espíritu de guerra y de una santidad mal entendida. Sí, la Biblia nos habla de una guerra espiritual,
pero no es contra sangre y carne. Esto lo vemos en Efesios 6:12. Y el reino de Jesús no es como el de este mundo. Cada vez que los cristianos mezclaron demasiado la cruz con la bandera, perdimos el enfoque del evangelio. Es un error cuando oramos por justicia en las naciones, sí, las agendas humanas. No me malinterpreten. Involucrarnos en la sociedad y buscar el bien común es correcto. Denunciar la injusticia, clamar por la libertad para los oprimidos, todo esto es bíblico, pero tenemos que hacerlo con la motivación correcta y manteniendo nuestra lealtad suprema a Cristo, no convirtiéndonos en políticos mesiánicos. Con la caída de Maduro vemos a algunos cristianos tan eufóricos que hablan más de Trump que de Jesús, más de Estados Unidos siendo un libertador que en Dios justo que escucha las oraciones de su pueblo. Hermano, hermana, no cambiemos el mensaje. Si esto fue un milagro, la gloria es de Dios, no de Trump. Y la solución última para Venezuela no será un gobierno militar impuesto, ni siquiera un nuevo presidente democrático, aunque todos deberíamos de anhelar eso. La solución más profunda será la transformación de los corazones que solo Cristo puede lograr esto. Yo lo profeticé primero. Ahora tenemos, ¿verdad? Es un espectáculo muy triste. Estamos viendo profetas peleándose por el crédito de la profecía cumplida. Tan pronto cayó Maduro, las redes sociales se llenaron de autoproclamados profetas diciendo, Dios me reveló a mí en el 2017. Otro, yo lo dije primero en mi canal de YouTube el año pasado. Y otro, no, a mí me habla más claramente que a todos ustedes, yo di la profecía verdadera. ¿En serio? Así es como respondemos a la hora de Dios. Con ego, con rivalidad, como niños peleando por quién recibe la estrellita dorada, el sticker de mejor profeta. Esto, señores, es lamentable. La profecía bíblica nunca fue un deporte de competencia. Los verdaderos profetas bíblicos temblaban al dar la palabra de Dios. Muchos ni siquiera querían ese trabajo porque entendían el peso de hablar en el nombre del Altísimo. Y cuando la palabra se cumplía, el verdadero profeta no decía, miren qué bueno soy yo, atiné. No, él daba la gloria a Dios y llamaba al pueblo al arrepentimiento, a volverse al Señor. Pero hoy pareciera que algunos quieren ser celebridades espirituales más que siervos humildes. Se olvidan de que si Dios efectivamente les mostró algo, fue por gracia y por propósito de edificación, no para inflar su vanidad. Y se olvidan también de que otros profetizaron muchas veces la caída de Maduro en el pasado y no ocurrió en ese momento. ¿Cuántas profecías fallidas circulaban año tras año asegurando que ahora sí Maduro caería y algunos incluso hasta dieron fechas? Montones. Eso lo que causó fue confusión, burla del evangelio, desilusión en muchos creyentes sinceros. Y ahora que por fin Maduro cae, en lugar de humildad y temor de Dios, algunos actúan como si hubieran ganado la lotería profética. Yo tenía la primicia del cielo. Y lo hacen buscando aplausos y views. Hermanos, hermanas, que ministran proféticamente. ¡Cuidado! Esto es serio. Proverbios 16:18 advierte. Antes del levantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Acaso queremos convertir una victoria de justicia en una derrota de orgullo espiritual? A los profetas, leones, les digo con amor pero con firmeza, dejen de competir. No ensucien con su ego lo que Dios está haciendo. Si Dios habló por medio de ti, alabado sea Dios. Si Dios habló por medio de otro, alabado sea Dios. Al final, toda la gloria es de Dios. No es tuya, no es mía. Recuerden a Daniel frente a Nabucodonosor cuando interpretó el sueño y acertó. Daniel dijo claramente lo siguiente, que esto no venía de él, sino que venía de Dios. Así que si hoy celebramos que Dios quitó un rey y puso a otro, hagámoslo como Daniel, con reverencia, con humildad y dándole crédito
al Señor. En este momento histórico, para Venezuela y para la iglesia, el mensaje final debe ser un llamado a discernimiento, un llamado a la oración, un llamado a la intercesión y un llamado a la humildad. Discernimiento para entender los tiempos, como los hijos de Isaacar. No nos dejemos llevar por cualquier voz estridente. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre que es Dios y que es del hombre en todo esto. Discernir significa examinar todo y retener lo bueno. Discernir que sí, Dios ha obrado, pero el enemigo quizás quiera sembrar orgullo o división incluso en la victoria. Discernir las trampas, la idolatría política, los falsos mesías, los falsos profetas. Mantengamos los ojos abiertos porque necesitamos tener nuestros ojos espirituales más alerta que nunca. Intercesión, porque el trabajo, señores, no termina ahora es que comienza. Con un cambio de gobierno, en cierto sentido, esto es simplemente el principio. Venezuela necesitará un modelo de Dios para sanar las heridas profundas de años de sufrimiento. Necesitará sabiduría para reconstruir su economía. Necesitará reconciliación entre hermanos divididos por ideología. Fortaleza para establecer justicia y verdadera libertad duradera. Iglesia, sigamos orando fervientemente, orando por las autoridades transitorias, orando para que hayan por fin elecciones limpias, orando por paz y por avivamiento espiritual en esa nación. Intercedamos también por los perdidos, incluyendo aquellos que hicieron el mal. Difícil, sí, pero Cristo nos manda a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos persiguen. ¿Podría Dios convertir a un Saulo persecutor en un Pablo? Por supuesto. Entonces intercedamos incluso por la salvación de Nicolás Maduro, quien en medio de su caída, ellos también pueden encontrar la gracia y el perdón de Dios si se arrepienten. Nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Y sobre todo, señores, humildad. Humildad para nosotros como el pueblo de Dios. Si esto fue una victoria, es de Cristo, no es nuestra. No nos jactemos como si hubiéramos ganado un trofeo. Recordemos Lucas 10. No se alegre de que los espíritus se sujetan, sino de que su nombre está escrito en el cielo. Nuestra mayor alegría es pertenecer a Jesús, no la derrota de un adversario político. Caminemos humildemente dando gracias a Dios, pero reconociendo que dependemos de Él para seguir dando su paso. Humildad también para aprender de los errores. Si nos habíamos enfrascado demasiado en batallas políticas, corrijamos nuestro rumbo. Si hablamos de más presumiendo de profecías, pidamos perdón a Dios y a aquellos a quienes pudimos confundir con nuestras supuestas profecías en los medios sociales. En resumen, mis amados, la caída de Maduro puede muy bien ser un juicio de Dios, un momento de Nabucodonosor donde el Señor mostró su poder sobre los poderosos, pero cuidado con usar el sello de juicio divino para justicia por nuestros caprichos humanos. Que este momento nos encuentre con el corazón alineado al cielo, agradecidos pero sobrios, gozosos pero vigilantes. Que no falte el discernimiento para entender lo que Dios nos quiere enseñar a su iglesia en todo esto. Que no cese la intercesión por Venezuela y sus gobernantes, porque el propósito de Dios es más grande que un cambio de presidente. Él quiere redención, Él quiere restauración, y que nunca perdamos la humildad sabiendo que servimos a un Dios quien es Él, que quita reyes y pone reyes según su propia voluntad. Él y solo Él se merece la gloria y el honor. Esto fue Coinos. Si llegaste hasta el final de este video, te bendigo y te pido que si no lo has hecho, si debes suscribirte a nuestro canal. Oremos por Venezuela. Esto no termina, esto apenas comienza.